Bueno, ya se lo habíamos comentado, la Central Unitaria de Trabajadores prepara su movilización nacional para mañana, enfocándose en las demandas por la reforma laboral. Vamos a conocer más detalles de este tema. Conversamos a esta hora con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Gracias por este contacto con nosotros. Hola, buenas tardes, Viviana. Un saludo para todos los auditores de CNN. Nos gustaría comenzar por saber si esta movilización del día de mañana es más bien un llamado de atención al gobierno o estamos hablando aquí ya de un quiebre, porque hasta el viernes estaban en conversaciones con respecto a la reforma laboral. Sí, mira, yo creo que es necesario precisar, Viviana, que esta convocatoria no es una convocatoria exclusivamente por el debate laboral. Esto tiene que ver con el marco del debate de nuestro Congreso de enero, donde definimos que nos declarábamos en una suerte de estado de alerta permanente, producto de lo que nosotros evidenciábamos como una suerte de estancamiento o de contención de algunos sectores más conservadores en el avance de las reformas. Por lo tanto, ¿tiene que ver con lo laboral? Por cierto que sí, porque hemos chocado con el muro de contención que es el Tribunal Constitucional en esta última etapa de tramitación, y ahí nuestra demanda sigue siendo y será una reforma constitucional al artículo 19 que permita garantizar que no solo es el trabajador el convocado a la negociación colectiva, sino que eso se ejerce a través del sindicato. Y ese es un debate todavía que estamos desarrollando con el Ejecutivo. Pero no es solo por ese motivo que nos movilizamos, sino también frente al debate sobre el nuevo sistema de pensiones, es también respecto de las garantías que deben tener los trabajadores, no solo del mundo privado, sino que también del sector público, para organizarse, para avanzar en libertades sindicales, y también respecto de la estabilidad laboral en este sector, donde el crecimiento de los trabajadores honorarios ha sido abismante. Es también por el fortalecimiento del sistema de salud. Por lo tanto, yo creo que hay que comprender esta convocatoria en su amplio espectro y, por lo tanto, no solo restringirla a si esto tiene que ver con diálogo más o menos con la autoridad sobre la reforma laboral. Acá, lo que nosotros hemos reconocido como movimiento sindical es que se está poniendo en juego la posibilidad de avances y de cambios y transformaciones en nuestro país, porque nos estamos enfrentando de manera cada vez más abierta a una ofensiva de sectores conservadores que no les gustan los cambios o que quisieran que estos fueran cada vez más moderados. Y es frente a eso que como movimiento sindical nos rebelamos, donde hemos caracterizado distintas demandas, pero yo diría que lo esencial tiene que ver con esto. Y eso se ejerce desde el diálogo. Por cierto, nosotros nunca vamos a dejar de participar en instancias que nos permiten incidir, pero también a través de la movilización activa, que es un instrumento más que tiene el mundo social para dar cuenta de sus posiciones, sus demandas y sus propuestas, por cierto. Entonces, continúa el diálogo, lo que escuchamos en sus palabras también, Bárbara, pero en el día de hoy el gobierno, cuando se le pregunta particularmente respecto a esta decisión de movilización, plantean que como gobierno han impulsado mejoras en materia laboral y finalmente dicen, bueno, no hemos sido nosotros los responsables de que esto se detenga, en haciendo clara alusión al tema de lo ocurrido en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa desde esa perspectiva y también por lo que usted acaba de plantear, por estos sectores más conservadores de los cuales ustedes hablan? ¿Están también al interior de la nueva mayoría? Yo creo que sí. Yo no podría señalar que es una responsabilidad directa ni del ministro vocero de gobierno, de la Secretaría de Gobierno, pero ciertamente que es, y nosotros lo vivimos, es evidente que en los debates que hemos enfrentado de reforma, tanto en la reforma laboral como en la reforma educacional, hay sectores dentro de la propia nueva mayoría que han sido críticos de estos planteamientos y de estas reformas. Por lo tanto, aquí no se trata de que sea un problema del gobierno o un problema de la oposición solamente. Esto es un poquitito más complejo y es un entramado un poquitito más diverso que solo decir gobierno y oposición. Yo tengo plena convicción de que hay sectores dentro del gobierno que están comprometidos con los cambios. Yo no podría negarlo. Lo hemos visto también en el Parlamento. Hay bancadas completas que han estado desde un inicio comprometidas con los cambios y las transformaciones. Pero también hemos visto sectores
dentro del propio conglomerado de la nueva mayoría, que no siempre han sido tan llanos a este avance. Lo vivimos en el marco del debate de la reforma laboral, cuando senadores de la propia nueva mayoría, algunos sectores de la democracia cristiana, fueron críticos de la extensión de beneficios, de materias que eran parte del compromiso programático de este conglomerado. Por lo tanto, acá efectivamente uno tiene que entender que el proceso que estamos viviendo y esta ofensiva de sectores conservadores no es exclusiva del mundo de la oposición, también tiene cierto arraigo en sectores de la nueva mayoría, y por lo tanto aquí de lo que se trata es de demostrar, es de evidenciar que existe un mundo social y existen mayorías en este país que sí quieren los cambios, que sí quieren las transformaciones, que no queremos que esto sea en torno a la disputa, no queremos que esto sea en torno a la confrontación, pero sí es necesario hacer ver que hay una inmensa mayoría de actores sociales y políticos que sí queremos que los cambios avancen. Algunos tienen una mayor responsabilidad porque esto lo comprometieron en el marco de un proceso electoral y buscaron votos a partir de esta convocatoria. Otros tenemos una responsabilidad más bien histórica, que es haber jugado un rol trascendental en procesos de cambio y de transformación en nuestro país en distintos momentos, y que hoy nos sentimos convocados a ser activos también en esta disputa, una disputa en el buen sentido de la palabra, para lograr que los cambios se consoliden en Chile. Algunos dicen, y perdón que me extienda en esta idea, pero algunos dicen la obra gruesa está terminada. Nosotros decimos cuidado. Ciertamente que hay pilares que se han ido construyendo, pero no da por cuenta eso de que aquí se ha terminado la tarea. Queda 2 años de gobierno y una proyección a futuro donde uno lo que esperaría es que aquellos comprometidos con los cambios sientan que la tarea no está terminada. Bárbara, usted plantea que hay sectores dentro de la nueva mayoría que se comprometieron con el programa, estas temáticas estaban, también otros que tienen que ver y que están relacionadas con la educación. ¿Para usted hay una deslealtad o más bien ha habido una incapacidad del gobierno de ordenar, podríamos decir, sus propias filas en estos temas que desde antes de la campaña se sabían que iban a ser parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet? Mira, yo tengo la impresión de que aquí nadie se puede sorprender por lo que está ocurriendo. Nosotros mismos desde la Central Unitaria de Trabajadores lo dijimos en el proceso previo a la elección presidencial y lo dijimos ya cuando se produce la postelección, cuando ya asume el nuevo gobierno. Siempre dijimos que este iba a ser un proceso en disputa, porque estamos hablando por primera vez, después de casi 30 años en nuestro país, de cambios un poquito más profundos que los que hasta ahora se habían construido. Y por lo tanto era evidente que esto, más allá de lograr consensos en materia programática, iba a tener luego una expresión práctica que iba a ser de mucho más tensión. Por lo tanto, yo creo que aquí nadie puede sentir ni que hay deslealtades, ni yo creo que todos los que entendemos cómo este proceso se fue gestando teníamos absolutamente claro que no íbamos a enfrentar estas tensiones. ¿Qué es lo diferente de hoy respecto de hace 1 año y medio atrás o 2 años? Que en el transcurso del primer año y medio del gobierno, el avance de las reformas fue tremendamente sustantivo y logró marcar la pauta. Hoy día, dada la situación económica, producto de la desaceleración, en un escenario donde el desempleo empieza a crecer, obviamente que se empiezan a tensionar mucho más las posiciones y se empieza a señalar, miren, quizás en este escenario, por parte de algunos sectores, ¿no? Se señala, en este escenario quizás no sea bueno seguir priorizando el avance en políticas de equidad y por lo tanto centremos todos nuestros esfuerzos en el crecimiento y la productividad. Bárbara, y en ese sentido, ¿qué reflexión hace la JUT justamente de esto? Bueno, nosotros en ese debate, donde algunos quieren poner todo el foco en la materia de productividad, nosotros decimos, mire, claro que nos importa el crecimiento del país. Tenemos que pensar en cómo logramos que Chile efectivamente tenga tasas de crecimiento superiores a las actuales. Pero eso no puede ser en desmedro de aquello que fue comprometido, que en el fondo es crecimiento para más y mejores políticas sociales, para avanzar en una profunda reforma al sistema educacional, pero también para no dejar pendiente una profunda reforma y fortalecimiento del sistema de salud público, para que ese crecimiento nos permita, por ejemplo, evaluar un nuevo modelo de pensiones, porque el actual fracasó, para que ese crecimiento y productividad nos permitan avanzar en más y mejor empleo y no solo en cobertura, no solo decir, mire, van a haber 1000 empleos, sino que esos empleos sean con calidad,
para garantizar mejores políticas redistributivas, es decir, dar ese salto que han dado los países desarrollados, donde el crecimiento está en función de mayor bienestar. Y ese debate, esa tensión, que es muy fina, es la tensión que estamos viviendo hoy día y sobre la cual nosotros nos pronunciamos y sobre la cual tomamos posición. Y nosotros nos ponemos claramente en la vereda de los que sí quieren cambio y lo hacemos no como una disputa en el sentido confrontacional, sino que más bien evidenciando que, así como hay sectores que no quieren que se siga hablando de reformas en este país estructurales, hay otros que creemos que ese debate es necesario y no solamente es necesario, sino que es profundamente pertinente en el marco del debate de productividad y crecimiento. Ahora, quiero volver a llevarla al tema de la titularidad sindical. Muchos esperaban que tal vez durante el 21 de mayo hubiese habido algún pronunciamiento en esta materia. No fue así, esto por cierto generó el descontento y entiendo que también fue así por parte de la CUT. Y ahora el análisis es qué va a pasar con eso, si finalmente va a haber un veto, va a haber una ley corta y lo que ustedes consideran como una opción para avanzar en esta para reponer la titularidad sindical sería esta reforma constitucional. Pero el gobierno es más bien cauto por el tema de los quórum, porque finalmente esto requiere un quórum más alto. ¿Por qué ustedes defienden que tiene que ser justamente a través de una reforma constitucional? Mira, yo creo que acá, a partir de la reunión que sostuvimos el día viernes con la ministra del Trabajo, como Central Unitaria de Trabajadores, ha ido quedando más claro también tanto el planteamiento institucional de la central para la autoridad, como también a nosotros los posibles caminos. En ese marco lo que nosotros hemos señalado y vamos a insistir es que el debate que hoy día hemos tenido y lo que ha ocurrido con la reforma laboral ha puesto en primera línea el debate constitucional, por cierto, y refuerza todo lo que significa el proceso constituyente y el debate sobre los contenidos de una nueva constitución. Eso yo creo que a nuestros ojos lo hemos vivido en carne propia y ha sido muy doloroso poder ponerlo, hubiésemos esperado que no fuera de esta manera, pero esto ha ayudado a sensibilizar respecto a la necesidad de la nueva constitución. Ahora bien, nos parece que en ese camino no es desechable ni se puede descartar la necesidad de la reforma constitucional al artículo 19, porque si tú te fijas, Viviana, en el programa de gobierno, ¿cuál fue el compromiso? El compromiso era devolverle la titularidad sindical al mundo del trabajo, en este caso a los trabajadores. ¿Qué significa eso? Significa que existe un sujeto preferente de la negociación que es el sindicato. Eso la actual Constitución no lo permite y el Tribunal Constitucional, amparado en una lectura literal de la Constitución, lo descartó, lo suprimió del proyecto de reforma laboral. Y nosotros lo que le hemos dicho al Ejecutivo es que ese compromiso, que era la titularidad sindical, es lo que no se puede descartar. Y la única manera de lograrlo es por la vía de una reforma constitucional. Yo estoy de acuerdo y todos nos damos cuenta, obtener 2/3 en el Parlamento no es fácil. Pero en el marco de la reforma al binominal eso se logró. ¿Y cuándo se logra? Cuando hay convicción. En ese sentido, el veto que presentó el Ejecutivo antes de darse a conocer el fallo del Tribunal Constitucional es clave. Es clave porque es una señal clara de que efectivamente lo que necesitamos son relaciones laborales equilibradas, donde no puede haber, en este caso, pactos de adaptabilidad o mayores requisitos de quórum, cuando no tenemos garantizado que haya un sujeto preferente para la negociación colectiva. Y por lo tanto, en ese marco, lo del veto era tremendamente necesario. Ahora bien, ¿eso repone la titularidad? No. ¿Una ley corta puede reponer la titularidad? No. Y por eso nosotros hemos dicho, acá los caminos son en paralelo o son complementarios. No es que el veto imposibilite la reforma constitucional o que la reforma constitucional en el fondo le quite peso al veto. Estos son elementos necesarios. Votar y aprobar el veto propuesto por el Ejecutivo y la Presidenta es una necesidad porque es una señal clara de que aquí lo que necesitamos es relaciones equilibradas. Y eso debe ir de la mano con una reforma constitucional al artículo 19 y para eso no se debe cerrar ningún camino. Si eso lo logramos, efectivamente se va a poder reponer la titularidad sindical y el proyecto vuelve a los equilibrios fundamentales y ahí, en ese marco, probablemente una ley corta tenga un mucho menor impacto. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido acá se empieza a decantar
a partir del diálogo que se está teniendo hoy día con los actores del mundo del trabajo, particularmente con el movimiento sindical, cuál debiera ser la mejor estrategia. Ahora, habrá que ver cuáles son las correlaciones políticas y los votos, por cierto, pero nosotros hemos dicho que aquí no se puede descartar ningún camino, porque haberlo descartado era traicionar el propio programa de gobierno, y yo creo que en eso las últimas declaraciones que hemos escuchado han vuelto a poner las cosas en su justa medida y con la mesura correspondiente y la responsabilidad de quienes han comprometido la titularidad sindical con el mundo del trabajo. Perfecto, entonces veto presidencial y además también una reforma constitucional en dos líneas paralelas, la propuesta de la CUT, de lo que esperaría del gobierno para reponer la titularidad sindical. Le agradecemos entonces a Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, este tiempo con nosotros para profundizar en el tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, y esperamos una gran movilización autorizada el día de mañana a partir de las 10:30 en Plaza Italia, para transitar hacia los héroes, así que todos convocados y convocadas a esta gran jornada de movilización. Ok.